Está así. Sí, doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación A en ver, este día, digamos que especial, que se celebra este tema del Día de la Diabetes. Entonces la pregunta, la pregunta de cajón es, ¿cómo se presenta esto de la diabetes? ¿O qué cuidados debimos tener o qué cuidados emitimos para llegar a sufrir de esta enfermedad? la diabetes es una enfermedad que actualmente es la segunda causa de muerte en el mundo. Tenemos datos que aproximadamente 500 millones de personas con diabetes en el mundo. Para que sus oyentes, y muchas gracias por la invitación, tengan una idea de lo que estamos hablando, el país más grande en el mundo, luego de China, es el país de diabetes. Es decir, la cantidad de personas con esta enfermedad supera la población de cualquier país. Lo importante es establecer que existen varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que da el 1% de la población, que es la que se inicia en etapas tempranas, que dependen de insulina y que la mayoría son infantiles o niños. La diabetes tipo 2, que es la gran masa, que es la pandemia, que es lo que ocurre en los adultos, hoy lo vemos cada vez más temprano, a partir de los 30 años, y que tiene múltiples factores. De ahí que la Organización Internacional de la Diabetes, denominada IDF, ha intentado cada año establecer este día como un día de concientización para recordarle a la gente que es necesario diagnosticar de manera temprana, antes de los síntomas, que hay una población de riesgo y que es necesario que nosotros tamicemos la enfermedad. Yo creo que eso sería la primera introducción básica a la entrevista. Lógicamente que la entrevista, pero cuando se presenta la entrevista, nosotros los humanos, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿cómo hacemos nosotros los méritos necesarios para para alcanzar a llegar a tener esta enfermedad? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que no comemos? ¿Cuál es el desastre que hacemos de nuestra vida en la comida para poder llegar a eso? ¿O solo depende de la comida, de la alimentación o de otros sistemas o de otros procesos para que no, el cuerpo no pueda producir esa insulina y tengamos ya la enfermedad como tal? Muchísimas gracias una vez más en nombre del hospital a su programa. Esta es hacer conciencia. Muchas gracias por la pregunta. A ver, el tema es multifactorial y ahí tal vez los que lo escuchan o lo ven van a generarse un susto y eso es natural. Armemos el monigote, estamos muy cerca del fin de año. Armemos el monigote de riesgo del individuo con diabetes. Entonces, primero, tener más de 30 años. Segundo, vivir en un país latinoamericano, o sea, Ecuador ya es un riesgo. Tercero, ser sedentario, es decir, no realizar ningún tipo de ejercicio. Cuarto, tener sobrepeso u obesidad. Quinto, indiscutiblemente tener otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y obesidad, como lo mencioné. En el caso de las mujeres, ser multíparas, eso es mucho más riesgo para diabetes. Tener antecedentes de ovario poliquístico, tener padre o madre con diabetes predispone aún más la diabetes en nuestra familia. Por eso es que yo creo que usted empezó muy bien. Este es un tema que debe cambiar el sistema, no solo de salud, sino de educación, porque la diabetes llega a la casa porque los padres de nuestros hijos tienen conductas alimenticias inadecuadas y porque hemos dejado de hacer cosas que probablemente cuando éramos niños era súper común y ahora por la velocidad del sistema ingresamos una serie de alimentos al día a día que no son alimentos necesariamente nutritivos. Ya, entonces, doctor, ya cuando usted habla dice que no son los alimentos enteramente nutritivos,
cómo deberíamos alimentarnos, considerando un poco la situación que está pasando el país y en algunas partes dicen que una familia entera a veces solamente se alimenta con $3 al día. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para tratar de evitar eso y tratar de alimentarnos un poco mejor de lo que lo estamos haciendo? Le puedo asegurar que es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en estos días y lo felicito porque nunca pensamos en el problema costo efectivo. El costo efectivo es decir, a ver, vamos a la realidad. ¿Cuánto tiene esa familia en el día a día para alimentarse? Digamos que es $3. Pero el problema es que nuestra alimentación por muchos años ha estado ligada a una gran cantidad de carbohidratos, a una gran cantidad de grasa y poca cantidad de proteínas y en este caso de verduras y frutas. Les pongo el ejemplo. Clásica comida ecuatoriana, arroz con tallarín. Clásica comida ecuatoriana, arroz con puré. Clásica comida ecuatoriana, arroz con patacón. Entonces, no es el tema solamente de tener acceso, es el tema de decidir qué poner en nuestro plato de la mesa. Usted observa los platos de la comida ecuatoriana, no hay ensaladas. Las únicas ensaladas que conocemos son la ensalada de tomate con lechuga. Entonces no hay consumo de verduras. Las frutas las consumimos como jugos, como procesados, como batidos, pero no hay consumo de fruta natural que debería ser la propuesta no solo de quienes somos líderes de opinión, sino que debería ser realmente una campaña de educación de cambios de hábitos alimenticios. Es real. El desayuno de muchas mesas de nuestro país es verde con café. El almuerzo de mucha gente de nuestro país es una gaseosa con un pan. Es tiempo de darle oportunidad a reeducar la alimentación porque la prevención siempre va a ser más barata que el tratamiento. Ya, ¿y cómo reeducamos, doctor, esta alimentación a los sujetos ecuatorianos? ¿Cómo los reeducamos para que cambien ese sistema de los carbohidratos? Recuerde que de pronto con $3 lo que usted alcanza a comprar es 1,5 libras de arroz, compra unos huevos y listo, y con eso se alimenta. Entonces, no sé, Correcto, ¿cómo podríamos hacer, mi estimado doctor Solís? correcto. Yo pienso que así como la diabetes, o sea, no hay una sola forma para hacerlo. Yo creo que todos debemos unirnos. A ver, hay cosas que ya se están haciendo y hay cosas que no se deben intentar. Simplemente lo bueno se debe, pues, replicar. En Estados Unidos, en la época de Obamacare, la esposa de Obama implementó lo que se llama plato saludable y lo tradujo a una serie de formatos para que el americano promedio lo conozca. Obvio, no vamos a solucionar, pero este tema educativo debería empezar desde la escuela, desde la secundaria, así como existe en un momento dado una gran, pero gran constante a través de medios, a través de digitales, del ingreso de comidas rápidas a nuestra visibilidad, también deberíamos intentar equilibrar la información que se brinda en días como este para que la gente le enseñe o la gente entrenada le enseñe al común cristiano o al común ecuatoriano cómo debería alimentarse de una manera diferente. Y esto debe empezar desde el inicio de la generación, es decir, en la escuela, en el colegio, porque creo que es la información que realmente es vital para que ahora cambiemos un poco nuestros estilos de vida. Doctor, ¿cuál es el tipo de diabetes más común en el país o en el mundo? El tipo de diabetes más común en el país o en el mundo es la diabetes tipo 2. Es una diabetes que conjuga dos circunstancias en el individuo: una disminución de la secreción de la insulina, normalmente acompañada por un aumento de peso progresivo
de muchos años de evolución de una persona que conlleva a resistencia a la insulina y que en algún instante lo que sucede con el individuo es que ya no se produce la insulina suficiente para mantener niveles de glucosa adecuados en el cuerpo o de azúcar. Al inicio, y es lo que es importante como mensaje el día de hoy a través suyo, no hay síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Un azúcar normal es hasta 99. Por encima de ese valor ya es una alteración del azúcar. Pero no esperemos que se dé lo que comúnmente nos han mencionado como aumento de orinadera, sed intensa, pues dificultad para ganar peso. Porque cuando ya sucede eso en el individuo, ya normalmente el azúcar está por encima de 250 miligramos de decilitro. Y se han perdido 10 a 15 años de enfermedad, que es lo que conlleva a que los pacientes lleguen a los hospitales totalmente descompensados y con una gran cantidad de complicaciones. Esa es otra tarea para el Estado y para todos, crear programas de tamizaje temprano en esta que es la segunda causa de muerte de nuestro país y del mundo. Doctor, dentro de este punto también nos están preguntando que a través de nuestro WhatsApp, ¿cuál es el tipo de diabetes más peligroso? Todas indiscutiblemente. O sea, a ver, si yo tengo diabetes tipo 1 y soy una persona que no me controlo, lo que voy a probablemente es hacer un colapso y voy a terminar en un hospital con una condición que se llama cetoacidosis. Pero la diabetes tipo 2, que inicialmente, digamos, es como lenta en su evolución, al final de cuentas es la primera causa de ceguera en el mundo, no traumática, la primera razón por la que las personas terminan haciéndose diálisis en los hospitales, la primera razón de amputación no traumática en el mundo y la primera razón por la que hay eventos cardiovasculares y posteriormente infartos, eventos cerebrovasculares y muerte. Y el otro tipo de diabetes, que es diabetes gestacional, eso genera un altísimo riesgo al producto durante su gestación y a la madre durante el parto cesárea. El no diagnóstico temprano y adecuado de una diabetes gestacional y obviamente su tratamiento va a afectar a la unión de la madre-hijo de manera directa. Ya, aquí también nos está preguntando, y usted también ya lo dijo, pero sería bueno recalcarles, que dice que cómo comienzan los síntomas de la diabetes, doctor. Ya, ahí una vez más, muchas gracias. A ver, yo aconsejo a la gente por encima de 30 años, y usted no me va a dejar mentir, a ver, todos somos exageradamente cuidadosos con nuestros autos. A los 5.000 kilómetros le cambiamos el aceite, a pesar de que ya hay aceites de 10.000 kilómetros. A los 50.000 kilómetros le cambiamos la banda al carro, pero no fallamos. Sentimos que en el freno está un poco duro y lo llevamos a revisar, pero no hay cultura preventiva en nuestros países de manejo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entiéndase diabetes, entiéndase hipertensión, entiéndase obesidad. Entonces, el mensaje sería, yo tengo más de 30 años, debo realizarme al menos una azúcar en sangre venosa al año, porque el glucómetro que mucha gente utiliza no diagnostica, es la glucosa en ayunas que debe estar normalmente hasta 99. En el momento en que esté por encima de 100, ya debe ser investigado y obviamente tratado. Ese sería el mensaje directo.
Ya, aquí también nos preguntan, doctor, una última pregunta para usted también, doctor, por su tiempo. ¿Cómo se dice? Nos están preguntando que si se puede hacer una prueba casera para saber si se tiene diabetes o obligatoriamente tiene que ir al laboratorio clínico. Sí, a ver, justamente lo hablábamos y muchas gracias por la pregunta. Son preguntas extremadamente diferentes y me ha dado mucho gusto poder conversar con usted. El glucómetro no diagnostica. El glucómetro sirve para monitorización del azúcar. O sea, si yo soy un paciente con diabetes, debería tener un glucómetro. Si yo soy un paciente con diabetes y uso insulina, debería hacerme cada cierto tiempo glucometrías. Pero no podemos establecer y no existen patrones de diagnóstico de diabetes cuando la persona usa el glucómetro para hacerse un control, así sea que sean ayunas, porque la sangre que usa el glucómetro es sangre capilar, es de los dedos, y los diagnósticos de diabetes están hechos a través de sangre venosa y debemos cumplir las 8 horas de ayuno mínimo para poder establecer un diagnóstico. Y eso debe hacérselo a través del laboratorio clínico. Esa sería la respuesta a la pregunta. Ya, una pregunta, esta va por mí. Cuando usted hablaba, dice que también esto se presenta porque es sedentario. Entonces, si ya uno por sedentarismo, por falta de ejercicio, no se obtuvo la enfermedad, ¿usted puede seguir haciendo su vida normalmente, ejercicio, o tiene algunos techos que ya usted no puede sobrepasarlos? Muchísimas gracias, licenciado. La verdad que ha sido súper chévere. Me estaba olvidando de la parte más básica y qué bueno que lo mencione. A ver, es un error clásico nuestro y aquí hay el mea culpa porque nosotros nunca asumimos nuestras responsabilidades. El problema también es el médico que en un momento dado, más allá de su mandil, trata de establecer una pose y no se acerca a hablar y decir las cosas como deben ser. El peor error que puede existir al hablar de diabetes o de enfermedades no transmisibles es disminuir la importancia de la terapia médica no farmacológica. Inclusive hoy, muchas gracias por su invitación, hoy en el Hospital General Norte de Guayaquil y de Ceibos vamos a hacer una mañana concientizadora sobre ese tema, vamos a dar un simposio a nuestros médicos jóvenes, porque el ejercicio muchas veces es mal interpretado como que yo lo invito a la persona a que se inscriba en un gimnasio y que levante las pesas que no ha levantado en su vida. Y eso es un error. Cuando hablamos de ejercicio, se entiende a que el individuo debe hacer actividad física regular al menos 150 minutos semanales. Entiéndase esto así. Yo lo puedo hacer 30 minutos todos los días o puedo ser como una persona al final muy ejecutiva y muy ocupada, 50 minutos viernes, sábado y domingo. ¿Qué se invita a la población a hacer? Una actividad física aeróbica. Es decir, cosas tan simples como caminar, cosas tan simples como hacer bicicleta, cosas tan simples como un momento dado hasta nadar. Obviamente, nada se lo puede obligar a las personas. Pero si usted ya tiene una actividad física regular, mantenerla, porque esa es la base de cualquier valor agregado a la salud. Lo que hay que entender es que también hay poblaciones y poblaciones. Yo no puedo mandar a hacer ejercicio a una persona que tiene dificultad visual. Yo no puedo mandar a hacer ejercicio a un adulto mayor. Pero probablemente sí le puedo mandar a hacer que haya movilidad. A ver, el individuo está en silla de ruedas y empieza a perder masa muscular. No, entonces tiene que haber una serie de ejercicios programados y sistemáticos para llegar. La clave de toda
envejecimiento ideal es mantener la masa muscular. Y eso es lo que vamos perdiendo a través de los años y ese es el incentivo que también hay que decir en relación al ejercicio. Así es, doctor. Muchas gracias. Esperamos también nosotros haber asimilado algo de lo que usted nos dijo a través de esta entrevista interesante, por cierto. Felicitaciones con todo esto, doctor.